Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ludwig Hense. En este nuevo video vamos a ver la independencia de Estados Unidos. Vamos a ver cómo se conformó este país desde las primeras avanzadas de los peregrinos británicos hasta que Reino Unido reconociera este país como independiente, ¿no? Vamos a ver. Antes que todo, acuérdense que venimos de un contexto en el que se había peleado la guerra de 7 años, esta guerra entre las potencias europeas para poder tener más territorio colonizador, para poder colonizar, bueno, en primer lugar, dentro de su territorio europeo, se estaban peleando por un territorio que se llama Silesia, principalmente Reino Unido y Francia. Austria también era uno de los países más importantes en la época y algunas regiones de Prusia, que va a ser posteriormente Alemania, se estaban peleando por tener el control de estos territorios. Y afuera del territorio europeo, en el continente americano, africano y asiático, también había territorio por el cual estaban buscando tener la hegemonía, ¿no? Entonces había expediciones británicas, francesas a lo largo de todos estos territorios, en África, en Asia, en el norte de América, que era lo que quedaba después de la conquista española. Y esta guerra de 7 años se va a pelear en varios frentes, ¿no? Tanto en Europa como en estos frentes que les digo, en el norte de América y en Asia y en África, ¿no? Entonces, va a haber avances. Finalmente, esta guerra va a ser ganada principalmente por Reino Unido y por sus aliados. Y precisamente por eso es que se va a quedar Reino Unido con la mayor parte de los territorios que estaban en el norte de América, lo que va a ser Canadá y Estados Unidos. Ese territorio no estaba despoblado, obviamente. Como sabemos, había muchas tribus indias en el norte de América. Eran tribus seminómadas en algunos casos, tenían su propia cultura, su propio desarrollo político, su organización política, su propia cultura, su propia forma de vida, pues. Y bueno, eran una gran cantidad, ¿no? Eran una gran cantidad que después se vieron sometidas por los británicos, pero originalmente existían los apaches, los navajos, los inuit, los cherokees, los sioux, los mohawk, los comanches, los cheyennes, los anasazi, entre otros, ¿no? Que tenían, como decíamos, varias formas de gobierno, confederaciones que eran vínculos entre estos estados, o sea, eran reconocidos como estados y se unificaban para tener diferentes tipos de relaciones diplomáticas, de relaciones internacionales, cooperaciones para la producción. Y bueno, estos ya estaban asentados originalmente en el territorio de América. Los primeros peregrinos británicos que fueron llegando al territorio de América en las primeras avanzadas para ir explorando y para ir teniendo un conocimiento de cómo era el territorio, de cómo vivían estos indios, etcétera, etcétera, originalmente tenían una idea calvinista, ¿no? Era una filosofía, una religión calvinista. Acuérdense que el origen de estas escuelas protestantes en Reino Unido, protestantes con respecto a la religión católica, vienen de este momento que también ya vimos en algún momento de la vida. Vimos las leyes de Lutero, la crítica que Lutero le hace a la Iglesia Católica por el exceso de la venta de indulgencias, etcétera, etcétera. Y entonces los protestantes, los que protestan por este abuso de la Iglesia Católica, retoman nuevamente los conceptos de la Iglesia Católica originarios de la Biblia y entonces se empiezan a crear varias escuelas, ¿no? En este caso, el calvinismo de Juan Calvino era una de estas escuelas que mencionamos aquí porque es muy importante con respecto a la perspectiva que tienen estos personajes al llegar a América. Ellos valoran el trabajo, lo valoran como un elemento muy importante para poder adorar a Dios mismo, ¿no? Entonces ellos contemplan que en la medida en la que ellos puedan trabajar, y seguir trabajando y seguir acumulando y seguir viviendo mejor, sobre todo en este lugar que es totalmente nuevo, pues están adorando a Dios de alguna manera, ¿no? Y este pensamiento se va a adecuar, se va a pegar mucho al pensamiento del desarrollo del capitalismo como sistema de economía. Entonces, va a ir de la mano este pensamiento del progreso, de trabajar y de seguir invirtiendo, ¿no? Los ahorros, los beneficios que tengan
al trabajar, se van a reinvertir nuevamente para volver a tener cada vez más capital. Y bueno, esto, como decíamos, va a marcar una gran diferencia con respecto, por ejemplo, al pensamiento de América Latina, en el que, bueno, la colonización fue una situación totalmente distinta. En Latinoamérica hubo una mezcla muy importante que creó el mestizaje en todo el territorio del continente, del continente latinoamericano, y se impuso un sistema religioso que más bien elevaba los elementos de la pobreza, ¿no? Exaltaba la pobreza como algo bueno que se iba a compensar en el reino de los cielos más allá de la muerte, ¿no? Y esto pues va a ayudar muchísimo a mantener el control de la población ya en la época de la colonia. Y en este caso de Estados Unidos, de estos personajes que vienen de Reino Unido, protestantes, que tienen esta idea distinta con respecto a la religión, les va a permitir ponerse en la cúpula del sistema capitalista al ser ellos mismos los que van a trabajar, los que van a reinvertir, los que se van a convertir en los burgueses dueños de los grandes capitales del mundo. Como saben, se asentaron 13 colonias en el territorio de América, las 13 colonias de América. Vamos a ver rápidamente en qué años se fueron estableciendo cada una de ellas. En 1607 fue la primera en Virginia. Se establecieron ahí y fueron, pues, poco a poco fueron empezando a irse expandiendo y a ir tomando control del territorio aledaño, ¿no? El territorio que era originalmente de estos indios. Vean aquí en el mapa cómo en un principio pues eran territorios muy pequeños, ¿no? En un principio Estados Unidos, bueno, todavía no era Estados Unidos, pero lo que va a ser era realmente este territorio tan pequeño en 1607 que llegaron estas primeras colonias británicas. Acá en el establecimiento de la segunda colonia, que sería unos años más adelante, nosotros hemos escuchado hablar del Thanksgiving Day, ¿no? Del Día de Acción de Gracias, muy celebrado en Estados Unidos, y tiene origen en esta segunda colonia, que fue en el año de 1620, la segunda colonia británica en América, llega en este barco, en el Mayflower, en el que estaba, bueno, llegan al actual estado de Massachusetts, los primeros colonos británicos, que eran, como decíamos, colonos protestantes, eran puritanos, eran calvinistas, traían esta ideología religiosa y filosófica, eran comerciantes y bueno, van a empezar a desplegarse en todo este territorio, ¿no? La historia del Día de Gracias sucedió precisamente en estos años, en 1621. Se dice que tuvieron estos británicos una crisis muy importante porque no supieron cómo sobrevivir, ¿no? Llegaron en un momento en el que ya no les dio tiempo por el invierno, ya no les dio tiempo de sembrar y de cosechar plantas, vegetales, etcétera. No sabían realmente cómo, no conocían el territorio, no conocían el terreno, y entonces lo que sucede es que los indios de la aldea Wampanoag los ayudan a sobrevivir, les enseñan algunos trucos para poder cazar, para poder comer algunas plantas que no fueran, no comer algunas plantas que fueran venenosas, etcétera, y los ayudan a sobrevivir. Y esta celebración, este acto de buena voluntad por parte de los indios, es el que se celebra cada año en 1621, el Día de Acción de Gracias. Hay varias versiones o varias interpretaciones de esta historia en la que, bueno, finalmente los británicos terminaron masacrando a los indios, ¿no? En algunos casos, muchas de las naciones que originalmente existían en el norte de América desaparecieron por completo y fueron masacradas, fueron arrasadas por estos británicos colonizadores. Y esta respuesta, pues, no fue congruente con el principio de amistad que tenían estos indios en este momento, ¿no? Entonces, hay referencia a una masacre que hubo en Jamestown más adelante y después la celebración hace referencia a los británicos, a los colonos que masacraron a los indios en este momento, en 1622. Pero bueno, independientemente de las versiones, sucedió en ese momento de la historia, en 1621, en ese momento es donde se conmemora, ¿no? La siguiente colonia en formarse fue la número 3,
la colonia de Nueva Hampshire y fue fundada en 1623. Vamos recorriéndola por acá. La número 4 fue en 1632, la fundación de Maryland. Número 5 y número 6 fueron el mismo año, Connecticut y Rhode Island. La séptima colonia, Delaware, en 1638. A lo largo de todo este tiempo, como decíamos, hubo masacre de indios y hubo al menos ciertas guerras entre estos grupos que pues, finalmente terminaron expulsándolos del territorio, ¿no? La número 8 fue Carolina del Norte, 1653. 1663, 10 años después, Carolina del Sur. La número 9, la número 10 y la número 11, 1664. Fundación de Nueva York y Nueva Jersey. Acuérdense que Nueva York era antes Nueva Ámsterdam. Ahí está, a lo largo del tiempo. También había importación de esclavos, ¿no? De esclavos de África, sobre todo en los territorios del sur. Ahorita vamos a ver que se dedicaron más bien a la agricultura en el sur y por eso necesitaban mano de obra gratuita, mano de obra esclava, que fue la que importaron en estos tiempos, ¿no? Los indios eran muy bravos como para obligarlos a ser esclavos, ¿no? Era difícil por la ideología que tenían, la mentalidad, ¿no? Además que eran guerreros que pues finalmente fueron, como decíamos, empujados, ¿no? Hacia otras áreas, eran seminómadas. En 1681, la número 12, la colonia número 12 de Pensilvania. Y bueno, aquí ya llegamos hasta el siglo XVIII, el siglo de las luces, 1700. Vamos a ver más adelante en este año, aquí está otra vez el mapa y las 13 colonias. La última colonia, la colonia número 13, fue la colonia de Georgia y se establece en 1732. Así quedaron conformadas ya estos territorios de las colonias británicas en territorio de América y había una división principal con respecto a sus actividades económicas, ¿no? En el norte principalmente se dedicaron al comercio y a la industria porque eran tierras muy poco fértiles, ¿no? Como dijimos, había mucho, en la actualidad todavía son tierras muy frías, ¿no? Al norte del continente y más bien se dedicaban a la agricultura de granja, ¿no? A los pequeños cereales, pequeñas frutas, a ganado menor, ¿no? En el norte, sobre todo el comercio, ¿no? Eran los liberales capitalistas con poder económico que llegaban aquí a territorio de América y que respetaban la propiedad privada, ¿no? Eso es muy importante también para tomarlo en cuenta. En el centro ya había una economía un poco más agrícola, también se dedicaban al comercio exterior, ¿no? A la cuestión de la artesanía y de la agricultura menor o media, digamos, también por la temperatura, pero como tenían pues esta cercanía ya con costas, con aguas más cálidas, pues ya también intervenían otro tipo de actividades, como también el comercio de pieles, ¿no? Y el aceite de ballena y algunos productos del mar. Y en el sur es muy importante aquí ver esta división de estos personajes porque, bueno, en el futuro van a conformar parte muy importante de la identidad de Estados Unidos, ¿no? En el sur se queda una parte que sí se dedica a la agricultura, que sí se dedica a las extensiones grandes de plantaciones y por lo tanto requieren quien plante y quien haga todo ese trabajo y hay una gran importación de esclavos, ¿no? De esclavos negros del continente africano se importan. Era muy difícil que los indios que originalmente tenían ese territorio se dejaran capturar o se pudieran volver esclavos, ¿no? Ya eran muy, por su personalidad, su identidad, era difícil que fueran esclavos, ¿no? Entonces tenían que importar a esta esclavitud y por eso la ideología de esta parte de los británicos, de los colonos británicos, va a estar muy a favor de la esclavitud y va a tener un alto índice de nacionalismo a lo largo del tiempo, conforme vamos avanzando en la historia de Estados Unidos, ¿no? Son, como decíamos, grandes extensiones de tierra donde se siembra tabaco, arroz, azúcar, algodón y, bueno, aquí quien domina estas tierras son precisamente los terratenientes esclavistas. Hay varias causas de los movimientos de independencia o del movimiento de independencia a partir de años posteriores con respecto al Reino Unido.
y tenían que ver con que los británicos querían evitar el crecimiento económico, ¿no? De la costa en América, aplicaban políticas proteccionistas, que quiere decir que les prohibían a los colonos hacer ciertos productos, les prohibían comerciar ciertas cosas para obligarlos a comprarlos directamente a Reino Unido, ¿no? Y evitar que se pudieran hacer economías alternativas. Empiezan a cobrar muchos impuestos en las colonias, además que no había una retribución directa económica al pagar los impuestos. Los colonos en América pagaban impuestos al rey en Reino Unido, y esos impuestos iban a la corona, ¿no? No les, en ese momento de la historia, no les retribuían esos ingresos o parte de esos ingresos para la producción o para la construcción, ni de caminos, ni de servicios básicos, ¿no? Entonces, no estaban de acuerdo, poco a poco estuvieron cada vez más en desacuerdo, tampoco había representación política, y era algo que buscaba, ¿no? Entonces había muchas políticas por parte del Reino Unido, que eran políticas eh, abusivas, diríamos, ¿no? Eran políticas abusivas que poco a poco fueron, pues, colmando, mejor dicho, colmando la paciencia de estos británicos colonos en América. El rey Jorge III quería recuperar el dinero de la guerra de los 7 años, aunque habían ganado. Pues siempre hay un gasto grande, ¿no? En las guerras. Entonces, una de las formas en las que quería recuperar era precisamente con los impuestos, ¿no? Y empieza a cobrar impuestos cada vez de mayor trascendencia, ¿no? La ley del timbre, por ejemplo, la ley del azúcar, impone un impuesto muy alto al azúcar. Impone la ley del timbre era que todos los documentos, todo se tendría que mandar documentado, todos los pagos, las peticiones, todas las cuestiones legales tenían que ir a Reino Unido y tenían que ir selladas por timbres postales, y estos timbres postales eran muy altos, ¿no? O sea, en cuanto al precio. Entonces la gente empieza a estar en desacuerdo y se organiza un movimiento que se llamó los Hijos de la Libertad, liderada por Samuel Adams, por John Hancock, por los padres de la patria, ¿no? Que va a ser esta camarilla de personajes, de burgueses, de propietarios, de gente rica, que van a estar en contra de estos políticas de Reino Unido. Van a tener este lema muy conocido: No taxation without representation, que quiere decir que no querían seguir reconociendo al gobierno si no había una representación, ¿no? En un principio no estaban tan en contra del gobierno de Enrique III, o sea, como tanto como el rey, sino que ellos buscaban una manera de que pudieran tener algún tipo de ventaja, ¿no? Como decíamos, que les retribuyeran en los impuestos para poder ellos construir sus infraestructuras, y que tuvieran también la posibilidad de participar en la política, ¿no? Pero estas políticas británicas, al contrario, siguieron siendo cada vez más rudas, fueron cada vez siendo más represivas. Hubo una masacre, la masacre de Boston, en represalia ante o sea, los soldados que habían enviado los británicos para mantener el orden, se enfrentaron a los colonos británicos, y fue una masacre, ¿no? Entonces, ya era mucho el descontento que se tenía con respecto a este gobierno, y finalmente en 1773 va a haber un hecho muy importante, muy conocido, conocido como el Boston Tea Party. El Boston Tea Party quiere decir que miembros de este grupo de los Hijos de la Libertad se disfrazaron de indios y entraron, aquí está la línea, en el plano, en la imagen, cómo tiraron cajas y cajas de té para no pagar el impuesto, que era muy alto, al entrar al continente americano, ¿no? Entonces esto ya fue una afrenta directamente en contra del rey y en contra de las políticas del rey, y fue uno de los antecedentes más directos que ocasionó este movimiento ya violento de independencia. En 1774 ya se había organizado Washington organizó el primer Congreso Continental de Filadelfia,
en donde se reunieron todos los representantes de las colonias que querían más autonomía en cuanto a su gobierno y querían sobre todo no pagar impuestos, ¿no? Y entre otras cosas, como que se les respetaran los derechos de la representatividad en Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se organizan en este momento, en este año, para exigir todo esto al rey, ¿no? Hasta en ese momento las colonias se iban a mantener fieles al rey, pero exigiendo este nivel de autonomía. La respuesta del rey fue una contundente política autoritaria. Trató de reprimir, mandó soldados y ya empezaron a partir de ahí las confrontaciones directas en las batallas, por ejemplo, la de Lexington y la de Concord, a partir de 1775, en las que ya había luchas, en las que en primer momento empezaron a ganar los británicos. Sin embargo, en ese año, en 1775, se organiza un segundo Congreso Continental de Filadelfia, que fue organizado por estos padres de la patria estadounidense, ¿no? George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Paine, John Adams, todos estos personajes que son los padres de la patria estadounidense, esta camarilla de personas, como decíamos, ¿no? De propietarios que buscaban organizar este nuevo territorio, se organizan. Ahí es en donde se crea el Ejército Continental de George Washington, liderado por 2.500, ¿no? 2.500 efectivos, 250.000, perdón, 250.000 efectivos, sí, ya se me hacían muy pocos, ¿no? Para poder enfrentar al ejército británico en ese momento de la historia, ¿no? A lo largo del tiempo hay varias batallas. El Reino Unido no va a reconocer a este país, va a seguir luchando para mantenerlo bajo su colonia. Pero finalmente, bueno, no finalmente, en 1776 se va a firmar la Declaración de la Independencia que redactara Thomas Jefferson. O sea, ellos, los estadounidenses, los que ahora ya se pueden decir estadounidenses porque se constituye pues la independencia de los Estados Unidos, de estas 13 colonias que se reconocen como estados independientes y se unen, ¿no? Por Estados Unidos. Y entonces ya se pueden reconocer con ciertos principios, cierta identidad política. Sin embargo, Reino Unido no los sigue reconociendo, ¿no? Van a seguir las batallas, va a seguir la guerra de independencia unos años más, hasta que finalmente en 1783 se da la paz de Versalles, luego de pues todo este enfrentamiento aquí está por ejemplo en rojo, en la línea de tiempo, por eso lo tenemos en rojo, de estas batallas que hubo entre las diferentes regimientos británicos y los colonos, hasta que, bueno, ya con este tratado se firma finalmente el reconocimiento por parte del Reino Unido del país, Estados Unidos. A partir de ahí se constituye Estados Unidos a partir de 1783. Y bueno, la constitución y demás cuestiones que tengan que ver con la conformación de la identidad ya política y económica del país, las veremos más adelante.